esperanza. Pero ¿y los que estamos? ¿Y nuestros hijos? ¿Dónde están? Eso sí me preocupa. Por eso, el texto dice, no olvidéis que yo tengo la llave de la muerte y del cementerio. Fijaos qué expresión más bonita la que tenemos aquí. Y finalmente le dice, escribe, Juan. ¿Sabéis, Juan? En el Apocalipsis hay más de 400 citas del Antiguo Testamento. Y ninguna es literal. Seguramente no tenía no tenía la Biblia. Estaba en prisión, estaba en la isla de Patmos. Entonces, él cita de memoria. Pablo no. Pablo cogía la Biblia y la citaba literalmente. Por eso le dice el Señor, mira, escribe, deja un testamento para el futuro. El Señor sabría que tú y yo íbamos a estar esta noche leyendo este texto. Escribe lo que viste, lo que son y lo que está a punto de suceder después de todo esto. Y ese es el libro del Apocalipsis. Ese es el resumen si le dice, escribe todo lo que vas a ver y las cosas que van a suceder. Y la interpretación. El misterio de las 7 estrellas que viste sobre la derecha mía y los 7 candelabros. El candelabro al que se refiere, aunque se vea deformado completamente la palabra, pero bueno, me acuerdo. No se escribe así. He cambiado de ordenador y se me ha descompuesto la palabra. ¿Vale? Se refiere al candelabro de 7 brazos que estaba en el santuario. La palabra es menorat, ¿vale? Tal y como lo escribieron los autores de la primera gran parte de la Biblia. ¿Qué significa que los 7 candelabros son de oro? ¿Qué valor tenía el candelabro en el santuario? ¿Sabéis que era la única luz que había encendida todo el día? No había más luz. Hasta la presencia de Dios en el día de las expiaciones no había más luz en el santuario. Por la noche se dejaba una de las 7 lámparas encendida y el día siguiente se reavivaban las otras 6. Era la única luz que había en el santuario. A mí me parece algo muy importante, porque en cierto modo está iluminando la trayectoria de la Iglesia. Y dice, las 7 estrellas son los mensajeros de las comunidades de creyentes y los candelabros son las 7 comunidades de creyentes. Sí, comunidad de creyentes, si lo queréis traducir por iglesia, pero no sería un poco la idea, aunque se suele traducir así. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos el misterio. ¿Qué simboliza el candelabro desde el punto de vista de la visión? Las 7 iglesias. ¿Y qué significan las estrellas? ¿Sabéis, hermanos? Podemos hacer el comentario que queramos contra la iglesia. Somos libres. Pero recordad que hay un texto que dice que nada prevalecerá contra ella. Podemos ser un desastre como iglesia. Podría ser. Pero nada prevalecerá contra el proyecto de Dios. Yo creo que sería mejor que nos pusiésemos del lado de Dios y hagamos de esta congregación una luz para esta ciudad. Pastor, no sé si estás de acuerdo conmigo. Menos mal que está de acuerdo conmigo, si no, imaginaros, en público. ¿Vale? Principios de lectura de ese sumo sacerdote que entra históricamente y de forma figurada, pero espiritual, entra a convivir en medio de la iglesia.
Todas las iglesias tienen la misma forma. Todas. Están divididas en 7 partes. La primera es a quién va dirigida, es decir, la dimensión de la comunidad de creyentes. En segundo lugar, la presentación del sumo sacerdote celestial para esa iglesia. Qué curioso, hermanos. Cada iglesia tiene una visión diferente del sumo sacerdote, porque es la necesidad que tiene esa iglesia. Y lo vamos a ir viendo poquito a poquito. En tercer lugar, hablamos de la aprobación o el elogio que el sumo sacerdote hace sobre esa iglesia. En cuarto lugar, en alguna de ellas, la reprensión o el llamado. Aquí hay diversidad. Es decir, la dimensión profética y escatológica de esa iglesia. ¿Cuál es el futuro de cada una de esas iglesias? En quinto lugar, la exhortación o advertencia. Un sacerdote que se preocupa por la comunidad de creyentes. En sexto lugar, la promesa, es decir, ¿qué va a pasar en el tiempo del fin, es decir, la escatología, con el creyente de cada iglesia? Y solo va a haber una condición, que la veremos después. Y la fórmula de cierre. Universalidad del llamado espiritual a esa iglesia. No decirme que para ser Juan, no uno de los más inteligentes y formados de los discípulos, no es una obra de arte. Fijaos, el texto va a ofrecer una visión general de la comunidad de seguidores de Jesús en 2 dimensiones. Y aquí yo voy a llamar vuestra atención para que podáis reflexionar posiblemente esta noche, mañana, en esta realidad. La primera es, en el primer siglo, nunca se identifica a la comunidad de creyentes como iglesia cristiana. Nunca. Sino como los del camino. ¿Os acordáis que a Jesús se le conocía como el del camino? ¿Sabéis por qué? Porque la palabra camino, en hebreo, yo no quiero cansaros mucho con eso, ¿vale? No es el espacio que va entre dos situaciones, sino es cómo transita el creyente por la vida. Sería así algo como los que transitan la vida junto a Jesús. Porque la palabra cristiano la inventó un ateo, un gentil. ¿Eh? Así lo dice Pablo. Y en segundo lugar, a partir del siglo segundo, después de Cristo, nace la cristiandad. ¿Y qué es la cristiandad? Fijaos, la teología primitiva, lo del camino, es la fe viva en Jesucristo como Señor y Salvador, tal y como lo revelan los evangelios. ¿Pero qué es la cristiandad? Que desaparece en el siglo segundo. Fijaos, dice, cristiandad es la metamorfosis histórica y cultural de la fe viva de los primeros momentos. La politización de la religión a partir de la mitad del siglo segundo. Con lo cual, podríamos decir que nosotros no vivimos en el cristianismo, nosotros vivimos en la cristiandad. Y hemos sido llamados no a ir en contra del fundamento que es Jesús, sino ir en contra del momento de la cristiandad que estamos viviendo, que es un concepto histórico y cultural. No sé si habéis pensado alguna vez en este detalle, pero es muy importante. ¿Eh? Pues seguimos. Dice
En los mensajes a las 7 comunidades de creyentes, el sumo sacerdote celestial llama a volver al camino real, a la comunión viva con Él, en medio de las estructuras sociales, culturales, eclesiásticas, que podrían volverse frías, tibias o corruptas a lo largo de la historia de los seguidores de Dios del camino. Nosotros, hermanos, no vamos en contra nunca. Iremos en contra, por lo menos, en contra de lo que Jesús enseñó. Pero en nuestro entorno existe la cristiandad. Ya no existe el cristianismo. Pensadlo, no. No hace falta que pongáis esa cara. El lunes ha terminado, es decir, que ya. Y el texto dice, cada comunidad recibe un mensaje para volver al camino real de la relación personal con el mensaje del Evangelio. Es decir, con el mensaje del camino. Cómo vivir en Cristo. Creo que es bueno que pensemos en esto. Por cierto, las presentaciones las tenéis en Megafonía. Si alguien las quiere, se las pedís y son vuestras. ¿Vale? Pues esto no tiene copyright, no tiene. ¿Eh? Por lo tanto, la primera idea que da el mensaje de las comunidades de Asia es, en primer lugar, en la época de Jesús, y así lo confirma Apocalipsis 1 al 3, el creyente vive su fe en dos instituciones diferentes. Y fijaos, en primer lugar, el templo celestial, lugar donde se dirige la adoración única. Y en segundo lugar, aparece la comunidad de creyentes, donde se alaba pero no se adora. ¿Habéis pensado alguna vez en ese doble mecanismo que solamente se puede encontrar en una iglesia como la nuestra? La metamorfosis que se produjo en la Edad Media fue bajar el santuario del cielo a la tierra y eliminar la comunidad de creyentes y fusionarlo. Y a veces se puede oír en nuestros medios que la confusión que se creó justamente en la Edad Media. No, el verdadero creyente que sigue el camino de Jesús cree en el santuario celestial, lugar de la adoración, y en la iglesia, lugar de alabanza. Y eso tiene que configurar la creencia del creyente. Por lo tanto, nosotros ahora mismo, ¿dónde estamos? No me contestéis todos a la misma vez. Ahora mismo nosotros, ¿dónde estamos? En la comunidad de creyentes. ¿Y qué estamos haciendo? Alabando. ¿Y cuál es la otra dimensión del creyente? Eso es adorar a Dios. Adorar por creador, por redentor. No olvidéis, no juntar las dos instituciones. Y eso es tremendamente bíblico, eso no hay ningún problema. Jesús iba el sábado a la sinagoga y todos los días al templo. La separación está en los evangelios. No es una invención. Pero sí fue una confusión que se creó en la Edad Media. Eso sí. Bajar del cielo a la tierra el templo, eliminar la sinagoga, introducir al creyente dentro del templo y ahí se perdió. Y hasta el siglo XIX nadie habló de la doble realidad espiritual. Y fue Ellen White la primera que lo aportó. Recordad, no olvidéis adorar a Dios cada día mirando al santuario del cielo. Y no olvidéis que cuando nos juntamos es para alabar. Y si puede ser, cantar bien. ¿De acuerdo? Esas son la doble realidad que es bueno que podamos presentar.
El ejemplo es claro en el Apocalipsis. El sumo sacerdote en el interior del templo, donde no entra nadie, y la comunidad de creyentes, ¿dónde? En la iglesia. Qué importante es que vayamos a las fuentes, que sepamos exactamente. Pues fijaos, todo lo que va a hacer el sumo sacerdote en las 7 iglesias es recomponer esta realidad. Tenemos que pensar en las dos instituciones. En la celestial, donde se trata el pecado, y la terrenal, donde se trata la fraternidad, que son cosas completamente diferentes. Continuamos. Estructura sobre las comunidades. Fijaos. En primer lugar, Éfeso. Si escribís en un papel espetisafila, tenéis el nombre de las 7 iglesias. Así me lo aprendí para el examen. Hace 31 años. Espetisafila. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. En el centro de la estructura está el peor periodo de la cristiandad. Aquí. Ahí es donde se produce toda la metamorfosis de la religión. Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, Daniel 12, Apocalipsis 13, 14. Todo eso vamos a intentar ir más o menos. Así que vosotros pensad que Éfeso hasta la Odisea es la historia, no de la iglesia. Eso sería demasiado fácil. Sino la historia del sumo sacerdote trabajando dentro de la comunidad de la iglesia. Y eso creo que merece la pena que podamos verlo. Mensaje al vencedor. Todas dicen al vencedor al final. Y esa parte ya se cumple en la piedra. La de todas. ¿Eh? Es decir, se desarrolla el mensaje, hay un llamamiento final y dice al vencedor y nos dice que se reciben 7 grandes promesas. Y todas esas quedan para la piedra. Porque vienen después de la venida de Jesús. Fijaos, ¿qué se dice de la primera? Al que venza, le daré a comer ¿de qué? ¿Veis que es una promesa? No es una afirmación, es un condicional. ¿Eso cuándo va a llegar a ser? ¿Antes o después de la venida de Jesús? Después. Por eso ya estamos, como digo, estamos en la piedra. Y cada iglesia empieza en su historia y termina en la piedra. La segunda dice, el que venza no sufrirá daño de la muerte segunda. ¿Antes o después? Después. ¿Veis? Dijimos el primer día que íbamos a ir rellenando poco a poco la piedra. ¿Eh? Para que tengamos esa visión global. Pérgamo. Al que venza, le daré del maná escondido. Le daré una piedrecita blanca. Y esculpido en la piedra un nombre nuevo. ¿Sabéis? En el mundo hebreo, el nombre es sinónimo de personalidad. Nosotros le ponemos los nombres a nuestros hijos por cultura. En cada país hay unos nombres mejores, otros peores, por cultura. Pero en la Biblia no. En la Biblia, ¿recordáis a un personaje que se le cambia el nombre alguna vez? ¿Por qué? Porque en su cultura, que a veces nosotros estamos muy lejos, en su cultura, cuando el medio del creyente cambia, se le cambia el nombre. ¿Qué significa en este contexto? Que recibirás un nombre nuevo.
Pues que serás un ser humano nuevo. Y a mí me gusta pensar que todos los que se han rodeado en mi vida, con más aciertos o con menos de mi parte, allí verán al ser humano diseñado por Dios, no por la cultura, por la enfermedad. ¿Tú quieres recibir un nombre nuevo? Si lo recibes, ¿por qué es? Porque tendrás una personalidad nueva, tendrás una existencia diferente. No es casualidad que el texto diga esto. Esto es un semitismo, esto está pensado desde el punto de vista del pensamiento de los autores de la primera parte de la Biblia. Tiatira, al que venza y guarde mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Daniel 7, del 15 hasta el final del capítulo. Un reino nuevo, todas las naciones vendrán, adorarán. ¿Eh? Fijaos, Sardis, el que venza, se vestirá con vestiduras blancas y no borraré jamás el nombre nuevo, no borraré jamás su nombre. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. Hermano, ¿no os impresiona? Fijaos qué promesas. Y solamente tiene un matiz, el que venza. Y en el libro de Daniel y de Apocalipsis, ¿qué sentido tiene el término vencer? Ya que es una batalla espiritual, en ocasiones. Que no abandones al sumo sacerdote en tu vida. Y la gracia divina te dará un nombre nuevo y una experiencia nueva. Seguimos en el periodo de prueba. Filadelfia. Al que venza, le daré o le haré columna en el santuario de mi Dios y nunca más saldrá fuera. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de mi ciudad. Fijaos, vais a tener tres nombres. El nombre nuevo, el nombre de Dios, el nombre de la ciudad. A ver si nos acordamos de ellos. La nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Y mi nombre, un nombre nuevo. Recordad, personalidad, cambios en la vida del creyente. Y por último, la que nos corresponde a nosotros. Todo lo anterior es historia. Nuestro presente de las iglesias es este. Al que venza le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Sabéis, hermanos, el Apocalipsis tiene muchas más promesas que zoología. Los animales juegan un papel insignificante prácticamente en el Apocalipsis. Todos son promesas. Todo es el compromiso de Dios por salvarte. No puedes hacer nada para salvarte, pero lo puedes hacer todo para perderte. Y bien, vamos a coger el ejemplo de cómo se presenta el sumo sacerdote a cada una de las iglesias. Fijaos. ¿Cómo se presenta Éfeso? Leyendo esto, mis hermanos, sabemos qué problema tiene Éfeso. Esto dice el que sostiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Quién es? No me digáis Jesús. Yo no he hablado, el nombre de Jesús no lo he utilizado todavía esta noche. Porque es el resucitado. Es el sumo sacerdote. Es que sabéis, si los nombres hablan de personalidad, todos los nombres que Jesús recibe, que son cientos, significa no su definición, sino su entrada en la historia humana. ¿Vale? Entonces, fijaos, esto dice el que sostiene las 7 estrellas en su, y que anda en medio de los 7 candelabros de oro. Lo tenemos en el capítulo 1. Esa es la promesa
para Éfeso. La segunda dice, esto dice el primero y el último, el que estuvo muerto y volvió a vivir. No sé si os acordáis, pero esta iglesia es la iglesia de las persecuciones del siglo segundo, con cientos de muertos seguidores de Jesús a manos del Imperio Romano. Por eso, frente a esa circunstancia de la iglesia, te dice, yo soy el primero y el último. Y tu vida está en medio de esas dos realidades. Y estuve muerto y vivo. Y tú, la persecución, no acabará contigo. Porque el Señor está vivo y te levantará y no tendrás parte en la segunda muerte y por tanto en la segunda resurrección. Dice, esto dice el que tiene la espada aguda de dos filos. ¿Sabéis? En la época de Jesús había dos espadas. Una de un filo y otra de dos filos. El imperio, el soldado romano, si iba a atacar, llevaba la espada de un filo. Si iba a defender, llevaba la espada de doble filo. ¿Cuál es la espada que lleva el sumo sacerdote de esta iglesia para los creyentes de esta iglesia? La defensa. Todo tiene una lógica aplastante para que nuestra relación con Jesús sea perdurable en el tiempo. Mira, esto dice el Hijo de Dios, el que todo lo ve, el que sus ojos como llama de fuego y sus pies semejante. Fijaos qué detalle tenemos aquí. ¿Quién tiene los pies pulidos de bronce? El sumo sacerdote. Pero aquí se añade otro nombre, que es el Hijo de Dios. Dos funciones completamente diferentes dedicadas a esta iglesia. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Sé tus obras, que tienes reputación de que vives, pero estás muerto. La peor iglesia de las 7. El gran cambio, la gran metamorfosis de la historia. Promesas maravillosas para nosotros. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y que cierra y nadie abre. Nadie te va a quitar nunca lo que el Señor decida para tu vida y tú junto a Dios. Nadie. Y la última la vamos a ver al completo. ¿Por qué? Porque todo esto era historia, pero ¿cuál nos corresponde a nosotros antes de llegar a la piedra? La Odisea. Pues vamos a echar un vistazo, ¿vale? Que es algo que es bastante interesante. Empezamos. Al mensajero en la iglesia de la Odisea escribe. Estas cosas dice el amén, el testigo, el fiel, el verdadero, el objetivo de la creación de Dios. Hermano, la iglesia de la Odisea necesita a este sumo sacerdote. ¿Qué os parece? Es decir, el cuidado que la iglesia necesita, la nuestra, es justamente esta, como las otras que hemos visto. Entonces, ¿qué significa el amén? No se ha traducido la palabra, pero es un concepto de estabilidad. Cuando decís amén, ¿qué decís? Reconozco que lo que he escuchado es verdad. Pues ese concepto del sumo sacerdote como verdad
es lo que necesita la iglesia de la Odisea. En segundo lugar, es testigo. Es testigo de tu vida, de tu experiencia, de tus victorias en él. Es fiel y es el verdadero. Y es el principio por el cual se creó el mundo. Por lo tanto, estaba antes de la creación. Y no voy a entrar en una cristología ahora mismo. Sé tus obras. Qué curioso, hermanos, que hable de obras. A mí esto me rondaba en la cabeza. Podría haber dicho, sé tu fe, ¿no? Sé tus obras. Y dice, ni eres frío ni caliente. Cuando los de la Odisea recibían este mensaje, ¿en qué estaban pensando? Fijaos, estaban pensando en lo siguiente. A 7 kilómetros de la iglesia de la Odisea había unas fuentes de aguas termales en la montaña que habían canalizado hasta el centro de la ciudad. Y cuando llegaba tibia. ¿Habéis probado alguna vez el agua tibia? Sí, qué valientes sois, porque eso está malísimo. No servía ni para beber ni para cocinar. Entonces, utiliza el ejemplo de la fuente de aguas termales para decir la situación de la iglesia de la Odisea es como es el agua tibia. Ese es el primer ejemplo que cuando los de la Odisea leen la carta, están pensando en la fuente que está en el centro del pueblo, que han canalizado. Entonces, cuando iban a por agua, ¿qué tenían que hacer? O calentar o dejar enfriar. Eso es para nosotros. Y sigue. Y dice, porque eres tibio, ni frío ni caliente. Y atención, el texto no dice que te voy a vomitar. El texto dice, estoy a punto de, pero no dice que vaya a vomitar, como traducen algunas versiones. Una cosa es la arcada y otra cosa es lo que viene. Aquí estamos hablando de la arcada. Por lo tanto, eres frío, sigue hablando del ejemplo del agua, y seguimos con más ejemplos de la ciudad. Dice, porque dice, soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Primero, ¿qué pensaban los que leían la carta? ¿Sabéis? En el año 150 aproximadamente antes de Cristo, la ciudad se incendió completamente. Y cuando vino la ayuda del imperio, le dijeron, no queremos vuestra ayuda, la reconstruimos nosotros. Mis hermanos, cuando tú tengas un incendio en tu vida espiritual, porque el otro seguramente te lo pagará el seguro, no rechaces la ayuda del sumo sacerdote. Solo no vas a poder andar. Entonces, el lector está recordando su propia historia, recordando el gran incendio de la ciudad y diciendo, pues es verdad, cuando quisieron ayudarnos desde el imperio, no lo quisimos hacerlo nosotros solos. ¿Y no sabes qué eres? ¿Vale? Miserable, pobre, ciego, desnudo. Y la siguiente, te aconsejo que de mí compres oro refinado. Ay, ¿por qué dice esto? ¿Sabéis? En esa ciudad estaba la fábrica de monedas y timbres del Imperio Romano. Estaban los grandes hornos de oro y de plata para hacer las monedas. Y posiblemente muchos de los que estaban en la iglesia de la Odisea trabajaban allí. Es otra característica de la ciudad. La fábrica de moneda y timbre, donde se acuñaba la foto del emperador, que los problemas traía para eso en la historia. Y le dice, y vestiduras blancas. ¿Sabéis, hermanos, cuál era otra característica de la ciudad? Que las ovejas tenían la lana negra. Y habían construido grandes cubas de tinte para hacer la lana de negra a blanca. Y posiblemente muchos miembros de la Odisea trabajaban en esas
pozas de tinte. ¿Sabéis, hermanos? El Evangelio siempre se aclara a través de una cultura, de un pensamiento. Un principio bíblico no se puede vivir si no es a través de una cultura, de una norma. Fijaos cómo va describiendo la historia de esta ciudad. Y sigue diciendo, no aparezca la vergüenza de tu nudez y colirio para ungir tus ojos. ¿Sabéis? En esta ciudad estaba la escuela de formación de oftalmología del imperio. Habían descubierto una piedra de esfinge, blanca, que calmaba la irritación de los ojos. Y salía de aquí. Los oftalmólogos del imperio se formaban en esta ciudad. ¿No os parece un mensaje claro, concreto, para que nosotros podamos hacer una aplicación, simplemente? Y el centro, hermanos, el centro de esta iglesia es un texto que yo os regalo. Es una traducción personal. Trabajé este texto y os propongo la siguiente forma. Yo, hablando con el pastor esta mañana, que me ha llevado al Teide, por cierto, yo cuando íbamos subiendo decía, con el día que hace, a ver qué hacemos el pastor y yo en Teide. Pero hemos llegado arriba y hacía un sol que se me ha vuelto a quemar la cara. Mis hermanos, hemos hablado de esto. Yo os regalo este texto. Es una traducción personal. Yo a cuantos amo, amar, sentir afecto, gustar, saco a la luz e instruyo. O educo. Ten valor y cambia de opinión. Esta mañana el pastor y yo hablábamos de que los traductores lo que hacemos es simplemente, de todo lo que el diccionario dice, escoger lo que define mejor a nuestro Dios. No hacemos eso. Por eso están las diferentes versiones. Porque unos tienen una visión de Dios y yo. Entonces, ¿cuál es la visión mía? Que Dios te ama. Y por amarte, es un pedagogo para tu vida. O mejor dicho, Dios, el sumo sacerdote, te ama. Y se convierte no en ese texto medieval que tenemos en nuestras versiones. Castiga, reprende. Eso es puramente medieval. No, hermanos, aquí estás hablando de pedagogía divina. El Señor te dice, primero, te amo. En segundo lugar, te dice, te saco a la luz. Te instruyo. Te formo. Ten valor, pues. Y cambia de opinión con respecto a tu relación con el sumo sacerdote. Si os sirve, pues os lo regalo. Y llegamos a la roca. Los versículos que nos quedan son para la roca. Dice 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Bueno, ¿cuánto se cumplirá esto? Se cumplirá, fijaos. Perdón. Se cumplirá en las bodas del Cordero. En la Biblia la única cena que existe es la Pascua, es la Santa Cena, no existe otra. ¿Y qué nos espera a los creyentes vencedores de esta etapa?
participar de la Pascua celestial. ¿Sabes? Yo no sé cómo lo voy a hacer, porque siempre estoy hablando y allí tendré que escuchar a Jesús. Pues no sé cómo lo voy a hacer, pero ya se encargará de ayudarme. Ay, hermano, ¿cómo empezaremos la eternidad? Con la primera Pascua celestial. Si os recordáis, en Mateo capítulo 26 Jesús dice, y no volveré a tomar más ¿hasta cuándo? Aunque lo tome nuevo con vosotros en el cielo. La forma de explicar eso en la Odisea es, primero, tienes que abrirle tú. ¿Sabéis por qué? Porque las puertas en aquella época solo se cerraban por dentro, no se cerraban por fuera. Se cerraban con un, ¿cómo se llama? Una viga. Gracias, Paulina. Entonces, la invitación es a que abras la puerta y le dejes entrar. ¿Os acordáis en la parábola de las 10 adolescentes? Como no os conozco, no os abro la puerta. Eso fue lo que dijo. Hermanos, el Señor está esperando que le abras la puerta. Y esto no es teoría, esto es eternidad. Voy terminando. Y va a cenar contigo. En el mundo semita, hebreo, la cena es la comida más importante del día. Y nosotros no queremos cenar para no engordar. Así que yo no termino de entender la historia. ¿Vale? El 21, el final. Al que venza, le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo vencí y me senté con mi Padre en mi trono. Hermanos, ¿qué os parece el mensaje? ¿Es negativo o positivo? ¿Cuántas veces habéis escuchado predicar de esto negativamente? Es que somos. No, hermanos, estamos aquí, con nuestros errores, con nuestras necesidades. Es verdad, pero estamos aquí. A mí no me gusta decir que la iglesia... No, no. Habéis decidido venir hoy. Yo estoy aquí y tenía que venir. No tenía otra solución. Pero vosotros no. Vosotros habéis venido ¿por qué? Porque habéis sentido el llamado de Dios en vuestra vida. No para escucharme a mí, sino para escuchar la palabra de Dios. El Señor te forma, te instruye, te saca a la luz para poder darte un trono donde sentarte en la eternidad. Y termino. Y finalmente dice, el que tiene oídos, oiga qué dice el Espíritu a las comunidades de creyentes. Y termino. ¿Cuál es la idea en esta noche? La idea no es la iglesia, la idea no soy yo, la idea es el sumo sacerdote de la iglesia, que estará en el lugar santo hasta el capítulo 11, y luego pasará al lugar santísimo, y luego vendrá la segunda venida. Con lo cual estamos todavía en el primer departamento del santuario celestial. Qué bueno que estés en la iglesia de la Odisea. Qué bueno que te dejes guiar por el Espíritu. Y qué bueno que dejes que sea el sumo sacerdote el que te haga importante, te haga relevante, te forme y te saque a la luz. Que el Señor lo bendiga.